Muchísimas gracias. Es verdaderamente un honor para mí poder coincidir con ustedes en CIMIP 2021. Me encantaría estar con ustedes en Chile y estar recibiendo la brisa fresca de Iquique en este momento, que en Hermosillo, Sonora, desde donde me conecto actualmente, tenemos un calor bastante rico. Agradezco, por supuesto, a los organizadores y organizadoras de este importante evento, particularmente un gran saludo para don Marcos Gómez, el gerente de la Asociación de Industriales de Iquique, y como siempre muy honrada y la verdad muy privilegiada de poder contar con su invitación y de acercarme al sector minero de Chile el día de hoy. Voy a compartirles algunas ideas y algunos datos de lo que representa la minería en México y en Sonora, pero también me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones de lo que implica pues la participación de las mujeres en general en el mundo del trabajo. Y lo cierto es que las mujeres hemos llegado históricamente tarde al mercado laboral, no así al mundo del trabajo, porque hay que entender el trabajo como ese conjunto de actividades que nos generan identidad, pero que también nos permiten el sostenimiento y la continuidad de la vida. En ese sentido, el trabajo no remunerado, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado ha sido un trabajo que siempre ha estado presente y que ha sido el sustento y la base de nuestras economías a nivel global y que poco ha sido reconocido y que, bueno, para una gran parte del porcentaje, para un gran porcentaje de la población en el mundo es un trabajo que no tiene paga. En el caso de México, la participación de las mujeres actualmente está por debajo de la media de los países de la OCDE. En 2019 contábamos apenas con un 45% de mujeres en el mercado laboral, es decir, del total de las mujeres que están en edad de trabajo y condiciones para trabajar. Solamente 4 o 5 de cada 10 se insertan a ese mercado laboral contra un 77% de los hombres. En ese sentido, la brecha de participación sigue siendo muy amplia. Estamos hablando pues alrededor de 22% de diferencia o de 22 puntos porcentuales, pero lo más grave de todo esto es que las brechas de género impactan en la economía de las naciones y en este caso, en el caso de México, esta carencia, digamos, de mujeres en el mercado laboral implica una pérdida del PIB. Es decir, si más mujeres o si las mujeres nos integráramos a la fuerza laboral en la misma proporción que los hombres, nuestro Producto Interno y y nuestro ingreso per cápita pudiera ser 22% más grande. Eh, en otros países, y yo sé que en Chile la inserción de las mujeres en el mercado laboral es ligeramente mayor, y hemos visto que este rezago se ha estado dando en las últimas décadas, aproximadamente en los 90, México estaba ligeramente por encima de la participación del mercado laboral de las mujeres si lo comparábamos con Chile y ahora pues ya estamos un poco por debajo. Y es bien sabido, está ampliamente documentado y existen muchos estudios científicos al respecto que evidencian que la desigualdad de género, que estas diferencias en el mercado laboral no es correcto, no es tampoco lo más inteligente. Y creo que esto es algo que deberíamos de tener muy en cuenta quienes nos desempeñamos también en estos mercados de cadena global como es la minería, ya que desaprovechar el talento femenino implica también una pérdida en la productividad, implica dejar de ganar, ¿no? Entonces, la brecha de género es amplia y si seguimos con estos índices de inclusión de mujeres, por lo menos en México, a el ritmo que vamos actualmente, requeriríamos más de 50 años para poder cerrar esta brecha. Creo que es un tiempo que no nos podemos permitir. ¿Cuáles son las causas de que exista esta brecha de género?
¿por qué hay diferencias en la incursión de mujeres y de hombres en el mercado laboral? Bueno, las causas son diversas. Por un lado, están las que atienden directamente a lo que la demanda laboral exige, como el tipo de actividad, el lugar donde se da la actividad, el espacio laboral, las oportunidades, si los ingresos son altos, si hay oportunidades equitativas de inclusión, y también a las políticas laborales. Por ejemplo, se supone que estar en condición de embarazo no tendría que ser legalmente un impedimento para que las mujeres se inserten al mercado laboral, pero sabemos que en el día a día hay prácticas laborales que de alguna manera camuflan estas prácticas discriminatorias, y que son temas que se siguen haciendo. En las reclutaciones o en los reclutamientos se sigue preguntando a las mujeres si están casadas, si tienen novios, si planean tener hijos, porque obviamente esto implicará alguna pausa en la carrera laboral. Y por el lado también de la oferta, es decir, de las personas que tratan de posicionar su mano de obra dentro del mercado, pues hay otras condiciones: la educación, las habilidades, las capacidades, la etapa de vida en que nos encontramos. No es lo mismo insertarse en un mercado laboral para una joven de 20, 22 años que para una mujer de 45 años. No es lo mismo para una mujer soltera o sin hijos que para una mujer con hijos, o para una mujer con hijos en edad escolar. Entonces, todo esto de alguna manera condiciona la forma en que las mujeres se van insertando al mercado laboral, y por supuesto está también la estructura social. Y hay todo un entramado de roles de género que tienen que ver con las asignaciones que socialmente les damos a los hombres y las mujeres, y que nos encasillan en algunas labores que se asignan a ciertos sexos. Por ejemplo, el cuidado de los hijos, de la familia y de los enfermos se atribuye particularmente a las mujeres. También el trabajo doméstico. Y esto implica dobles cargas y dobles jornadas para las mujeres, que también limita el tiempo que pueden dedicar a la jornada laboral. La expectativa, qué se espera de un hombre, qué se espera de la carrera profesional de un hombre, y por supuesto lo más común y lo más lastimoso en este caso son el prejuicio y la discriminación. La responsabilidad en el hogar y el cuidado de los hijos, de los otros, son la principal barrera que las mujeres se enfrentan para insertarse al mercado laboral, pero también para hacer carreras ascendentes y permanentes en el mercado laboral, y hay muchos estudios que lo evidencian. Dentro de estos factores, y gran parte de la información que estoy compartiendo aquí es de un documento del Banco Mundial que habla sobre la participación de las mujeres en el mercado laboral en México, y podemos ver cómo las principales causas que determinan la decisión de una mujer para no trabajar tiene que ver justamente con esta atribución del trabajo de cuidado infantil, y con la carencia de instituciones o servicios de cuidado infantil confiables que estén al servicio de las mujeres que quieran trabajar. Incluso estos mismos factores, como el cuidado infantil o el cuidado de enfermos, o el cambiar de estatus civil, son factores que obligan a muchas de las mujeres que ya están trabajando a retirarse o a hacer pausas en sus carreras laborales. En pleno siglo XXI esto parecería pues muy alejado de la realidad, pero este es el día a día de las mujeres en México y también en el mundo. En la minería, por su parte, hasta aquí había estado hablando en términos generales, pero hablábamos de un 42, 45% de participación de mujeres en el mercado laboral. México es un estado muy diverso, y también esta participación se perfila de manera diferente dependiendo del estado, dependiendo también de la vocación productiva de estos estados. En el mapa de México vemos que Sonora, que es donde yo actualmente me encuentro, y que es además el principal estado productor y generador de valor minero en México. Somos el corazón minero de México. La participación de las mujeres en el mercado laboral es ligeramente por encima del promedio. Estamos casi rondando el 50%,
25%, pero no somos el estado que tiene mayor incidencia de mujeres. Vemos en el mapa que los estados que tienen mayor participación son aquellos que están más urbanizados o que se encuentran eh, relacionados con actividades turísticas de alto nivel, como Baja California Sur, como Quintana Roo, como el Estado de México, la Ciudad de México, etcétera. Nosotros estamos en un nivel, digamos, de alta inclusión, pero no somos los más altos. Y si nos vamos además a ver particularmente qué sucede con las mujeres en minería, nos damos cuenta que el porcentaje de participación es muy, muy reducido, está muy por debajo de la media nacional. Camimex reporta para el país una inserción, casi 15% de participación de mujeres en el sector. Entiendo que estamos un poquito arriba del contexto que tienen ustedes en Chile, de acuerdo a lo que comentaba antes el moderador, pero en Sonora, que es además, como les comentaba antes, el estado más minero, vemos que esta participación de las mujeres se ha ido reduciendo en los últimos años. Esto es un dato preocupante porque efectivamente podemos también constatar con la estadística disponible que cuando hay políticas de ajuste, las mujeres son las primeras en cargar con ese ajuste en términos económicos. Entonces, hemos visto que a raíz de la pandemia de COVID-19, la cifra de participación de las mujeres en minería se ha reducido drásticamente. Estos son datos oficiales del INEGI, de la entidad estatal de México que se encarga de llevar la estadística oficial, y son de alguna manera los que deberíamos estar siempre revisando a la hora de hablar de indicadores. Y obviamente, al tratarse la minería de un sector que tradicionalmente ha estado ocupado por hombres y que ha sido masculinizado históricamente, la participación de las mujeres es muy inferior al promedio nacional, pero vemos también cómo estos ajustes, cómo estas reducciones en el personal contratado, cuando hay que hacer algún paro, como nos obligó la pandemia, afectan directamente la participación de las mujeres, y obviamente esto es también un aspecto que debemos de cuidar mucho desde el sector. La minería ha en los últimos años promovido un discurso más inclusivo. Ya está desde hace muy poco tiempo, si lo ponemos en el contexto histórico, se ha abierto a la participación de las mujeres muy recientemente. Y esta participación, esta inclusión para la minería en México es un reto, pero también es una enorme oportunidad. Ya hemos visto que los estudios internacionales abogan por la inclusión de las mujeres porque eso repercute directamente en la productividad, en la generación de ingreso, en los ambientes laborales más asertivos, y por supuesto también hay una derrama que le pega a las comunidades cuando contratamos mano de obra local y incluimos a las mujeres. Es un círculo virtuoso incluir mujeres en cualquier actividad profesional, en cualquier actividad laboral, y está perfectamente alineado con los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030. Es decir, en la medida que las empresas se abren a la participación de las mujeres, están, por supuesto, pegando el objetivo de la igualdad de género, a la reducción de las desigualdades, pero también al fin de la pobreza y al trabajo decente. Hay muchos estudios también que evidencian la correlación positiva entre el incremento de la participación económica de las mujeres y la reducción de la pobreza. Y esto tiene que ver también con esta centralidad que para las mujeres tiene, y lo voy a decir sin prejuicio porque ha sido un condicionamiento social, de poner al centro la familia y de poner también al centro el cuidado de los otros. Actualmente ya no tenemos pretexto para la inclusión de las mujeres en la minería. No estamos sacando el mineral con pico y pala. La minería moderna es una minería tecnificada, es una minería que está automatizada y que ha librado ese prejuicio que había antes, de que para ser minero había que tener mucha fuerza y extraer el mineral a sudor y a fuerza de músculo.
Eso ya no sucede. Las mujeres podemos estar insertas perfectamente en cualquier parte de cualquier proceso productivo que se dé en la minería, desde la exploración hasta el cierre efectivo y eficiente y social. Entonces, necesitamos abrirnos también cada vez más a este uso de tecnología y a esta inclusión de las mujeres. Si buscamos que la minería del futuro, que la minería que queremos sea sostenible, que sea segura, que sea responsable y que sea innovadora, sin duda esto no puede hacerse sin mujeres. La minería responsable que buscamos exige que sea una minería incluyente, inclusiva y compatible. Y en este sentido, las mineras, las empresas mineras y la proveeduría tendrían que estar muy abiertas a echar el ojo a ese capital humano femenino que está esperando ser contratada y que además es una obligación que tenemos de cumplir con los objetivos de la Agenda 2030. Aprovechar el capital humano calificado en Sonora es un gran reto, particularmente en nuestro estado. La matrícula de ingenieras en las carreras relacionadas con ciencias de la tierra está prácticamente al 50%. Esto implica que los y las profesionistas que se están formando para hacer la minería del futuro están en equidad. Necesitamos responder también con oportunidades de trabajo equitativos para que todas esas ingenieras que se están formando, todas esas técnicas que se están preparando, encuentren un espacio en el sector y no sean mano de obra desaprovechada y talento excluido. Este es un gran reto y tiene que ver con estar constantemente pensando y repensando aquella gráfica que les puse muy al inicio de las causas de la baja participación de las mujeres. ¿Cómo están nuestras políticas de reclutamiento? ¿Cómo está nuestra cultura laboral al interior de la unidad? ¿Somos asertivos? ¿Somos empáticos? ¿Somos amigables? ¿Tenemos estructura y infraestructura para recibir a mujeres trabajando en nuestro sector? Creo que son preguntas que nos las tenemos que estar haciendo constantemente y que sin duda poderlas resolver nos va a llevar a una mejor minería. Eh, la minería también, y lo decía, es una oportunidad y es una oportunidad para el desarrollo de las mujeres, es una oportunidad para el empoderamiento de las mujeres, aunque no me gusta tanto esa palabra, pero es una oportunidad también para que tengamos el principio básico de desarrollo económico que nos permita también ejercer derechos. Y la minería en México ofrece empleos dignos, formales y muy bien remunerados. Los salarios en minería se estima que son 30% superiores a la media de cualquier trabajo en México y en México vemos también que la brecha salarial, que es un problema real y actual, es de alrededor del 16%, dependiendo del sector. En el caso de la minería, con datos del informe de sustentabilidad de Camimex, vemos que existe la brecha salarial, pero es una brecha mucho más reducida y además considerando que los salarios internos en comparación con el promedio nacional son más altos. Entonces, sí, la minería ofrece para las mujeres esa posibilidad de desarrollo y de remuneración que es además un principio de justicia. No obstante, la segregación persiste y también existen los techos de cristal. Em, y es algo con lo que también como sector necesitamos reconciliarnos. Si bien es cierto, el discurso políticamente correcto indica que debemos ser inclusivos y que debemos romper los techos de cristal, no se vale decir que los techos se han roto por una excepción y no por la regla. En la minería en México está segregada la participación de las mujeres porque ha sido muy lenta y muy reciente la inclusión de las mujeres. Entonces, no podemos exigir que el sector sea diferente en tan corto tiempo. Esta inclusión de las mujeres en la minería se celebra, pero hay también que verla de manera crítica y en su justa dimensión. Dependiendo de la ubicación de las mujeres en los procesos o en la estructura organizacional, vemos que puede ir desde un 10% en las áreas de supervisión, y estos son datos para el General de México, un 31%
un poquito más del 31% en puestos administrativos y obviamente esto tiene que ver con el asociar el trabajo de las mujeres al trabajo de servicio, el trabajo de ayuda y el trabajo de cuidado. Un 14% más o menos está en trabajos técnicos. Ya hay una gran brecha aquí, sobre todo si vemos los datos de la matrícula de las ingenieras. Y en el sector ejecutivo, que siempre es el gran reto en general para la inclusión de las mujeres en el mundo. En el sector ejecutivo hay alrededor de 9.5% de mujeres. Esto está ligeramente por encima del promedio de participación de mujeres directivas en México, que es más o menos del 6%, pero aún así es muy poco. Estudios de consultoras internacionales han establecido que en la medida que más mujeres se integren a puestos directivos y consejos de dirección y consejos consultivos, las empresas pueden incrementar sus utilidades hasta en 20%. Entonces, estamos siendo poco inteligentes desde el sector en no utilizar ese talento femenino que está ahí. Y los techos de cristal están muy marcados. Vemos muy pocas mujeres en puestos gerenciales. En México, recientemente contamos con una directora de la Cámara Minera de México, una cámara que tiene más de 100 años de vida y que por primera vez tiene al frente de su dirección general a una mujer. Y evidentemente esto ha hecho romper un techo de cristal, pero todavía hay más techos encima. No seremos plenamente inclusivos hasta que no veamos mujeres en una condición más equitativa en la distribución de los puestos, pero por supuesto más mujeres en la toma de decisión. Y esto es muy importante también para transformar esa imagen de la minería que buscamos, una minería más social, una minería moderna, innovadora, responsable. Em, ¿Qué hacemos desde el clúster para promover la inclusión de las mujeres en minería? Creo que que lo principal es que hacemos visibles a las mujeres en el sector y las nombramos. Pareciera poca cosa, pero el lenguaje inclusivo es un elemento muy poderoso. Nombrarnos, nombrar a las ingenieras, nombrar a las mineras, nombrar a las técnicas, a las que están ahí también haciendo el trabajo hombro con los mineros es muy importante. Y hacerlas visibles porque siempre los paneles están llenos de hombres, pero hay muchas mujeres que pueden también ofrecer sus puntos de vista. Hay mujeres con mucha y excelente trayectoria en el mercado minero y es importante que se conozcan. Tratamos siempre de incluir mujeres en todos los grupos de trabajo que tenemos y también en los eventos y en las estructuras. Aún así, estamos todavía cortos. En el clúster pues tenemos la fortuna y yo tengo el privilegio de poder dirigir desde la dirección general el curso del clúster, por supuesto, siempre acompañada del presidente y de mi consejo directivo, pero la participación de las mujeres en el consejo directivo del clúster ronda apenas el 20%. Y sí, es mucho más alto tal vez que en cualquier otra estructura minera, pero no es suficiente todavía. Y en el trabajo de las comisiones, que tenemos 6 comisiones de trabajo, las presidencias y las vicepresidencias también están subrepresentadas, ¿no? Entonces, tenemos un 33% de presidencias de comisiones femeninas y también un 33% de vicepresidentas. No obstante, si habláramos de la integración de los grupos de trabajo del clúster en estas comisiones y en algunos comités internos, estamos hablando de más de 100 voluntarios y me atrevo a decir, aunque no tengo el dato preciso en este momento, se los voy a deber, que alrededor de un 70% son mujeres. Entonces, tratamos de, en primer lugar, nombrar, evidenciar y hacer visibles a las mujeres. Trabajamos mucho con las universitarias, con las futuras ingenieras, para que vean un sector que está receptivo a su trabajo. Tratamos de ayudarles a identificar oportunidades de inserción, de prácticas laborales o de trabajo colaborativo para que vayan conociendo el medio y esto también les permite de alguna manera hacerse de algún mentor o mentora que las guíe en el curso de su carrera escolar y laboral. Promovemos entonces la mentoría y el trabajo sororal y esto es muy importante. Hablo de sororidad más allá de la solidaridad porque de por sí el sector minero es un sector
muy empático con las necesidades sociales, muy empático con las comunidades, somos sumamente solidarios, pero nos hace falta desde el interior del sector, y hablo por las mujeres particularmente, desarrollar también ese músculo de trabajo con y para mujeres, de identificarnos como una red también con mucho expertise que puede generar mucho valor al sector. Apoyamos también programas con perspectiva de género indirectamente desde el clúster, como el pabellón minero infantil, que trabaja con grupos de niños y niñas desde kinder y primaria para promover la minería responsable. Y ahí hablamos de que las mujeres también pueden ser ingenieras, de que las mujeres también pueden ser mineras, pueden ser geólogas, pueden ser metalurgísticas, pueden ser químicas, pueden insertarse en el mercado laboral en la forma en que ellas deseen y de acuerdo a las habilidades que poseen. Un gran trabajo que la maestra Elizabeth Arauz ha estado haciendo con los niños y las niñas y que por supuesto abrazamos desde el clúster. Coadyuvamos en la edición y participamos fuertemente en la edición de la segunda, en la segunda edición, perdón, del libro de experiencias de las mujeres en minería para recuperar justamente las voces de las mujeres. Es muy interesante cuando hablamos de que la participación de la mujer en el mercado laboral minero es reciente, pero la mujer en la minería ha estado siempre. Las mujeres han jugado un rol de apoyo para el trabajo de las minas cuando estábamos excluidas de la operación. Cuando había algún accidente, las primeras en llegar siempre eran las esposas de los mineros. Tenemos algunos casos históricos de minas en Sonora, donde estamos hablando de hace más de 100 o 50 años, en donde las mujeres transgresoras en aquel momento para su rol fueron primeras operarias de camiones que llevaban, que trasladaban tierra. Y todas esas participaciones de mujeres han quedado borradas de la historia oficial de la minería. Por eso nos interesa recuperarlas. Necesitamos recuperar nuestra identidad de mineras. Y por supuesto que hacemos eventos de capacitación y de sensibilización y trabajo no solamente con las mujeres, sino también con el gremio. Abrir el sector de una participación predominante de hombres y de pronto tener mujeres en el contexto laboral implica cambios duros en el sitio de trabajo. Por eso también necesitamos que los varones, que los mineros se sensibilicen del contexto y de la situación que implica el trabajo actualmente y de por qué necesitamos equipos diversos e inclusivos. Y en ese sentido, un punto muy importante es contar con lineamientos y con reglas claras para el desempeño de las mujeres en los ambientes de trabajo. Desde Clúster hemos estado muy atentos y muy sensibles a aplicar la norma 035, que es de reciente creación en México y que tiene que ver con todos los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Y aquí el tema de género es muy importante, porque si recordamos una de las gráficas que les puse más al principio de la presentación, uno de los factores que también influye en que las mujeres se salgan del mercado laboral o trunquen sus carreras profesionales tiene que ver con el acoso y con el hostigamiento sexual en los trabajos. Y esto es algo que sucede. Esto es algo que sucede de alguna manera porque se permite, pero si tenemos lineamientos y como en el caso de nosotros, contamos con un protocolo de atención a la violencia, al hostigamiento y al acoso en el lugar de trabajo, con cero tolerancia a estos delitos, porque la violencia, el acoso y el hostigamiento son delitos, podemos ir generando ambientes más inclusivos. Y esto tiene que ir obviamente acompañado de campañas de difusión, de concientización, de sensibilización y por supuesto de capacitación. No sé cómo andamos en el tiempo, pero bueno, algunos factores por último para considerar como industria o como empresa. Creo que es muy importante que tengamos claro en cualquier contexto laboral, pero sobre todo en el minero, porque estamos llamados a ser un sector punta de lanza siempre en el desarrollo económico de nuestros países, es que cumplamos de manera irrestricta con la ley. Esto implica que el espacio de trabajo tiene que cumplir con todo lo que la ley nos indica y más, como lo hacemos en las empresas mineras. La garantía del trabajo digno es algo que beneficia a hombres y mujeres, pero particularmente poniéndonos en el contexto de la brecha que existe en condiciones entre hombres y mujeres,
La garantía del trabajo digno debe ir encaminado también a reducir las brechas salariales, a reducir la discriminación y la segregación en los espacios de trabajo. Necesitamos políticas de conciliación, es decir, las empresas sí tenemos la responsabilidad de apoyar esas necesidades especiales que nuestra fuerza de trabajo tiene. Por ejemplo, horarios flexibles, horarios de cuidado materno o infantil, para mejor decirlo, porque también los hombres pueden cuidar a los hijos y también los hombres pueden pedir permisos para el cuidado de los hijos. Y yo sé que esto es algo que particularmente en el sector minero es muy complicado porque mucho del trabajo se hace en sitio y de manera remota, pero podemos ser también innovadores en eso y necesitamos ser muy creativos para generar en las condiciones para que nuestras trabajadores y trabajadoras puedan ejercer también el derecho que tienen a tener una vida familiar. En algunos casos incluso es importante considerar las cuotas de género. Si sabemos, por ejemplo, que los consejos directivos, la participación de las mujeres representa incremento en la utilidad, ¿por qué no poner una cuota de género temporal para que se ubiquen por lo menos el 20, el 30% de los espacios por mujeres? Yo creo que esto puede ser muy positivo y son cosas que si no se hacen con cuota, no se van a hacer o nos van a llevar, como les decía al inicio de la presentación, más de 50 años en lograr que se den de manera orgánica. Em, la infraestructura de las unidades mineras, la estructura, salas de lactancia, equipo de protección personal adecuado a las tallas femeninas, a las necesidades fisiológicas femeninas, el diseño de las faenas, las políticas laborales, en fin, hay un enorme área de oportunidad para podernos hacer sensibles a las diferencias de género y sexo y poder tener también ambientes más inclusivos. Por supuesto, contar con mecanismos de prevención, de combate y de sanciones efectivos, que no estén ahí nada más como letra muerta, sino que impliquen que en lugar de trabajo la violencia no será permitida, el acoso no será permitido porque son delitos en primer lugar. Incluir consejos, mujeres en el consejo directivo, ya lo había mencionado, pero la otra, y con esto voy a cerrar porque estoy en tiempo, evitemos el pinkwashing. Evitemos pintarnos de rosa solo porque es una moda. Evitemos pintarnos de rosa solo porque es lo políticamente correcto. Vayamos a las entrañas de nuestro sector y de nuestra organización y analicemos conscientemente por qué la inclusión de las mujeres es importante, por qué es un principio de justicia y qué podemos hacer para efectivamente cambiar las condiciones de las mujeres en los espacios de trabajo. Les agradezco muchísimo su tiempo. Creo que me pasé por ahí algún minuto. Quedo a sus órdenes y atenta por si hubiese alguna duda. No se preocupe, señora Margarita, porque la verdad su tema es tremendamente importante y a veces los tiempos son acotados, pero hay que tomar énfasis justamente en lo que usted mencionaba y por supuesto también de la incorporación de la mujer dentro de la gran minería a nivel global, a nivel internacional. Así que muchísimas gracias por su exposición y vamos a dar paso de inmediato a las preguntas, que tenemos algunas preparadas para usted. La primera dice, y habla justamente, usted fue al final de lo que estaba comentando usted con respecto a la maternidad, importantísimo. ¿Cómo han enfrentado este tema justamente de la maternidad en la minería? Es un tema muy complicado y retador. Creo que nos hace falta mucho también poder contar con estudios puntuales de nuestro sector que aborde estos temas. Son temas recientes, la inclusión es reciente, por lo tanto no hay mucha información oficial al respecto, pero en el día a día lo que vemos es que las mujeres se ven en la disyuntiva de seguir trabajando o atender la familia. Esto sucede normalmente cuando hay bebés o hijos en edad escolar en las familias. ¿Por qué? Bueno, porque por un lado está la necesidad de la empresa de cubrir esos espacios que son, sabemos que la minería nos requiere 24/7, los 365 días del año y no para, pero no hay, por ejemplo, yo no conozco algún campamento en alguna unidad minera que cuente con guardería. Sería fabuloso
que las mujeres mineras que tienen que estar en campamento pudieran tener ahí a sus hijos y que pudieran trabajar mientras saben que sus hijos están bien cuidados. El tema de las guarderías, no sé cómo le llamen en Chile, pero estas estancias de cuidado infantil es un problema en México. No hay suficientes estancias, no hay a veces servicios de cuidado infantil confiable y esto hace que las mujeres decidan mejor hacer una pausa en su carrera laboral para atender a los hijos. Y esto implica que muchas de las mujeres truncan su carrera laboral mientras entran en la etapa productiva, que además es la etapa también más productiva desde el punto de vista intelectual, por 5 o 10 años para dedicarse al cuidado de la familia. Y entonces cuando tratan de regresar al mercado, a veces pues ya están desfasadas o desactualizadas y les implica también una problemática para volver a entrar. Suele ser más complicado. Entonces, definitivamente la estadística que hay a nivel nacional en el país habla de una pérdida de talento femenino en las unidades de trabajo cuando éstas entran en etapa reproductiva. No tenemos datos específicos para minería, pero asumo que es muy similar. Usted también comentaba hace breve instante atrás también de que esto es relativamente nuevo, la incorporación de la mujer dentro de la minería allá en México, ¿no es cierto? Y con respecto a ello, justamente, ¿qué está realizando la autoridad local justamente para aumentar la participación y la contratación femenina en la minería? ¿Existe a lo mejor algún incentivo? ¿Cómo lo están enfrentando en este momento? Aquí le tenemos que dar todo el mérito al sector. El sector ha sido el principal, em, digamos, actor abierto a la inclusión de las mujeres en minería. En el caso de Sonora, la inclusión de las mujeres en áreas operativas, por ejemplo, data de hace 20 años. Mina La Herradura de Minera Penmont, de Fresnillo, Grupo Val, fue la primera unidad minera que tenemos registrado que contrató mujeres para la operación de yucles y de maquinaria pesada dentro de las minerías, de la empresa, de esta empresa minera. Y fue algo en ese momento muy transgresor, era a veces hasta para la misma comunidad motivo de asombro ver a una mujer manejando esos yucles inmensos, esos tractores inmensos que mueven toneladas y toneladas de tierra. Pero esto ha sido una iniciativa propia del sector. ¿Por qué? Porque el sector es un sector que se mantiene, digamos, sobre todo en los últimos años, en donde podemos hablar de un modelo también de minoría responsable de la inclusión y de lo que sabemos que representa la inclusión. Hay un esfuerzo de las autoridades por promover, por ejemplo, la participación de mujeres en las áreas STEM que tienen que ver con ciencias e ingenierías, etcétera, pero carecemos en México de una política pública que efectivamente garantice que los estudiantes, las estudiantes o los recién ingresados puedan encontrar cabida en el mercado laboral. Hay una brecha ahí, hay un déficit en la inserción y las empresas mineras han asumido de mutuo propio, por así decirlo, estos compromisos con sus metas, con sus reportes de sustentabilidad, de ir incrementando paulatinamente la participación de las mujeres en muchos de los casos. También en su exposición usted comentaba sobre esta brecha salarial que existía, lamentablemente. ¿Ah? Bueno, a nivel de alta dirección en la minería, ¿cuál es la participación femenina en dichos cargos? ¿Cómo lo ve usted? Y la brecha, obviamente, ¿existen estas brechas salariales? Sí, sí existen. Creo que sería un absoluto absurdo negarlo. Vemos, de acuerdo a, a la información oficial, de la Camimex, vemos alrededor de un 9%, 9.5% de participación de mujeres en puestos directivos. No hay mucha información al respecto de los sueldos, pero lo que sucede, por ejemplo, en otras industrias y que probablemente se replique en la minería, aunque esto no lo sé de cierto, es que hay ciertas condiciones que van aparejadas digamos, a los beneficios de estar en dichos puestos, ¿no? Entonces,
ya sea por antigüedad, ya sea por condiciones adicionales, existe una brecha que es menor en el sector minero, es cierto, pero existe. Bien, pues ahí tendríamos las preguntas entonces con doña Margarita Bejarano en el día de hoy, quien obviamente estuvo exponiendo participación de mujeres en la minería, especialmente en México. Señora Margarita, queremos agradecer este contacto, su exposición en el día de hoy, ¿ah? Pero me queda una salvedad. Reciba usted de parte de aquí, al menos de Iquique, un saludo grande y afectuoso de parte de toda la Asociación Industrial de Iquique, ¿ah? Especialmente también nuestro gerente, don Marco Gómez. ¿Ah? Y me hacen una pequeña petición como para cerrar el contacto con usted en el día de hoy. La Te próxima vez que escucho. venga, que traiga más empanadas con chile. ¿Ah? Dicen que eso es. ¿Ah? Me dijeron que era espectacular. ¿Ya? Vamos a llevar coyotas, así les decimos aquí al dulce típico sonorense, que son unas empanadas dulces. La vez anterior que estuve en Iquique, pues les llevé un pedacito de Sonora y me encantará regresar apenas haya oportunidad. Muchas, muchas gracias por la invitación. Me siento sumamente honrada y les extiendo también a ustedes la invitación a que vengan a Sonora, el corazón minero de México. Nos encantará recibirles por acá. Lo único que no se puede percibir mediante la tecnología, por el internet y todo eso, es el sabor de esa empanada. Así que va a tener que venir usted acá. Muchísimas gracias, pues. ¿Ah? Muchas gracias, un placer. Quedo a sus órdenes.